Buen día, bienvenidos a Postdata, es miércoles 8 de febrero, le tenemos las noticias. Con el reto de evitar el riesgo de inundaciones a más de 300,000 morelianos, arrancaron los trabajos de limpieza y dragado en 28 kilómetros del Río Grande y en los drenes de la ciudad. El alcalde capitalino Alfonso Martínez Alcázar advirtió que no permitirá abusos de elementos de la policía Morelia ni que violen los derechos humanos de los ciudadanos, pero llamó a no politizar el tema. El secretario de Servicios Públicos de Morelia descartó contemplar la renuncia del director de mercados Marco Antonio Garibay, al señalar que las críticas en su contra tienen un interés político. La dirigencia estatal del PRD garantizó que hará todo lo posible para que no transite el plan B de la reforma electoral, a la que consideró como la más impugnada en toda la historia del país. Líderes del PRI en Michoacán y Guerrero anunciaron que impulsarán ante los congresos de sus estados y ante diputados federales para que se concrete la ampliación a 4 carriles de la autopista Siglo XXI. Michoacán reportó 24 nuevos contagios y ningún fallecimiento de COVID-19 en las últimas 24 horas. Comenzamos. America will again. Alerta. ¡Urgente! ¡Que renuncie el presidente! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata, con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros en esta emisión informativa. Un gusto saludarles en esta mañana de miércoles 8 de febrero. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de Vox en el 103.3 de su FM. Estamos con usted en vivo. Ya también estamos conectados a través de la plataforma Facebook, donde usted nos encuentra como postdata.news, y en este caso podrá ver las imágenes correspondientes a lo que le iremos informando. Gracias, como todos los días, por su confianza. Estamos arrancando la mañana a 9 grados, un poco menos intenso el frío que los días anteriores. El pronóstico meteorológico nos dice además que será un día con algunos nublados a partir de las 12 del día y que la temperatura máxima será de 23 grados para que usted lo tenga en cuenta. Vámonos con las noticias. Con el reto de evitar el riesgo de inundaciones a más de 300,000 morelianos, arrancaron los trabajos de limpieza y dragado en 28 kilómetros del Río Grande y en los drenes de la ciudad. Este martes, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, arrancó con la limpieza y el dragado de 28 kilómetros del Río Grande y los drenes Arroyo de Tierras, Barajas, Los Itzícuaros, Mora Tobar y El Parián. Trabajos que se realizarán de manera simultánea desde 5 frentes por las Secretarías de Servicios Públicos, Residuos Sólidos, el organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como obra pública. Con una inversión de 10 millones de pesos, el edil señaló que se preparará a la ciudad para que el agua transite sin impedimento y no provoque las inundaciones por las lluvias atípicas que se prevén llegarán en mayo. Con esta acción anticipada, el edil resaltó que más de 300,000 personas que viven en el borde del río se verán beneficiadas. Con este trabajo que arrancamos 2 meses antes que el año pasado, que se hizo un buen trabajo, va a ser mucho mejor. Se va a hacer una inversión de 10 millones de pesos, van a haber 6 máquinas trabajando, 2 dragas como la que están viendo ahora, 2 excavadoras de brazo largo y 2 retroexcavadoras. Resaltó que el trabajo municipal requiere del apoyo de la ciudadanía,
a quienes exhortó a mantener limpias sus calles y no acumular basura en las alcantarillas. No se trata solamente de limpiar ríos, drenajes o los drenes. También se trata de no tirar basura, porque cualquier basura se acumula, junta a otra basura, se atoran y hacen taponeos que le pueden costar la vida incluso a las personas cuando pueda haber una inundación. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. El alcalde capitalino Alfonso Martínez Alcázar advirtió que no permitirá abusos de elementos de la policía Morelia ni que violen los derechos de los ciudadanos, pero llamó también a no politizar el tema. Tras el presunto abuso de autoridad de 7 elementos de la policía Morelia a 3 jóvenes detenidos y posteriormente liberados, el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar anunció que no permitirá que esta corporación abuse ni viole los derechos humanos de la ciudadanía. En entrevista colectiva, el edil informó que el Departamento de Asuntos Internos investiga el caso para conocer cuáles son las violaciones y el contexto de los acontecimientos, a fin de que se conozca la otra mitad de la historia. Hay que conocer ahora también la otra mitad de la historia, y si los elementos son merecedores de una sanción, sin miramiento se va a tener que ejecutar. Determinó que si los 7 policías involucrados son merecedores de una sanción, se aplicará la ley sin miramientos. Además, declaró que serán implacables para hacer que se respeten los derechos de los morelianos y también en detener a los delincuentes, en el entendido de que los policías tienen trabajos difíciles y tienen que saber diferenciar entre el actuar con prudencia y contundencia y el no violar los derechos humanos. He instruido al comisionado que revise con puntualidad el asunto para ver si es necesario sancionar a los elementos. No vamos a permitir abusos de la policía municipal a los ciudadanos ni violación a los derechos humanos. Aunque sobre esta situación también señaló que existe tentación política para resaltar cualquier situación en la que esté envuelto el ayuntamiento capitalino. Apuntó como una de las causas la encuesta que lo pone en primer lugar de los gobiernos mejor calificados en Michoacán. Por este motivo, llamó a calmar los ánimos y trabajar para que la ciudadanía tenga los resultados que se merece y que en Morelia están a la vista de todos. Pero también quiero señalar algo. Hay mucha tentación política en este momento de resaltar cualquier situación que se presente con el municipio por obvias razones. Y casualmente antier sale una encuesta que nos pone muy bien calificados como gobierno y empieza a calentarse todo esto. Desde su postura como alcalde, sostuvo que defiende y defenderá a la policía Morelia que salva vidas y que se arriesga todos los días por la seguridad de la población. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues ahí tiene usted las reacciones que siguen de este tema de los policías, que ya 7 de ellos están siendo investigados, fueron separados en este momento de sus funciones para indagar, checar los videos que están también en sus cámaras y determinar cuál es la sanción, sin descartar también, como ya ha sucedido en otros momentos, el que los den de baja en definitiva. Vamos a ver qué sucede. Eso por una parte. Por la otra, bueno, pide el alcalde que no se politice, y todo indica, por cómo está de polarizado el país, por las circunstancias que se viven, que esto difícilmente dejará de politizarse. Seguramente vendrá pues más bien esta polarización más intensa, sobre todo porque ya se está empezando a trabajar desde la perspectiva de las próximas elecciones. Así es que seguramente esa relación, que parece todavía que es respetuosa, hasta tersa con el gobernador del estado, por ejemplo, empezará a pues por lo menos tener algunas fracturas. Ya ayer, por ejemplo, y ahora le presento esos datos, Morena también insiste en ir con contra Alfonso Martínez, más que
pensar en no politizar, pues no, al contrario, se busca cómo llevar agua a su molino cada partido político, así es que esta petición que hace Alfonso Martínez parece ya que no tiene vuelta atrás y que vendrá una temporada que conforme pasen los días se va a intensificar pues la polarización, los conflictos entre unos y otros gobiernos en razón del color al que pertenecen. En este caso, Alfonso Martínez compitió como independiente, pero contó con el respaldo de el PAN y el PRD. Veremos qué pasa, le estaremos informando. Ayer también el presidente municipal de Morelia expuso que la mayoría de los 40 elementos de la policía de Morelia que han sido dados de baja en su administración por el Departamento de Asuntos Internos debido a omisiones o mal comportamiento han sido recontratados en la Policía Estatal, por lo que pidió al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya revisar la Guardia Civil. Ahí tiene usted lo que señala y advierte también Alfonso Martínez. En esta administración hemos dado de baja más de 40 elementos por distintos temas, porque queremos una policía ejemplar. Nada más que todos ellos luego son dados de alta en la Policía Estatal. Yo también pido al Estado que revise a sus policías, que revise a su corporación y que juntos busquemos mejorar la seguridad del Estado con elementos ejemplares. Yo estoy haciendo lo propio. Espero que el Estado también lo haga y que juntos resolvamos el problema de seguridad. Bueno, pues interesante también esto que menciona el alcalde de Morelia. El ayuntamiento los ha dado de baja, son más de 40 elementos por pues diversas faltas que cometieron y luego los recontrata la Policía Estatal y ahora pues andan del otro lado. Veremos qué sucede. Hoy el tema es que a los que se detectó pues de manera infraganti, digamos, siendo en lo que se aprecia en los videos abusivos, usando más fuerza de la que parece se requería en ese momento, pues hoy también la advertencia es importante, los corre la policía de Morelia a esos elementos, más de 40, pero luego los recontrata el gobierno del estado. Parece un tema complicado y que tendrá que cuidarse. Vamos a ver qué responde al respecto el gobierno de Michoacán. Por lo pronto, como ya le decía, en esta politización que hay, ayer la dirigencia de Morena pidió la renuncia del comisionado de seguridad en Morelia, Alejandro González Cusi, al considerarlo incapaz de capacitar a los elementos de la policía y de sumarse a la estrategia estatal contra la delincuencia. Ojo, la policía de Morelia, digamos que tiene una buena evaluación, es la única en Michoacán que tiene a todos sus elementos, así lo ha presumido el alcalde Alfonso Martínez, pues con los controles de calidad, que son los que han pues pasado los exámenes de control y confianza, y cuando corren a policías de Morelia, los recontrata el Estado, y pues evidentemente esto no lo sabía el dirigente de Morena, que señala solamente al comisionado de seguridad como incapaz de estar al frente de la policía Morelia. Integrantes de la dirigencia estatal de Morena, junto con regidores y 2 diputados locales del partido Guinda, exigieron la destitución del comisionado de Seguridad Ciudadana de Morelia, Alejandro González Cusi, al considerar que el abuso que se evidenció hacia unos jóvenes capitalinos el fin de semana es muestra de la falta de capacitación de la corporación. En conferencia de prensa, el líder Juan Pablo Celis Silva pidió que el edil Alfonso Martínez Alcázar se haga responsable de los excesos de los uniformados, a los que consideró un riesgo para los ciudadanos. Exigimos al edil capitalino la renuncia del comisionado de seguridad, Alejandro González Cusi, que ha sido incapaz no solo de sumarse a la estrategia con el gobierno del estado y la federación para disminuir la inseguridad en la capital, sino que ha sido incapaz de capacitar a la policía de Morelia. El regidor de Morena en la capital michoacana, José Manuel Parra Zambrano,
Recordó que desde el operativo fallido que se implementó durante la marcha del 8 de marzo en Morelia el año pasado, se solicitó la comparecencia del comisionado, pero representantes de partidos de oposición no apoyaron la propuesta. Se manifestó preocupado porque algunos de los policías que se han dado de baja apagaron su cámara corporal o salieron del sistema para no ser monitoreados, por lo que solicitarán un informe de lo que ocurrió el fin de semana con los jóvenes agredidos, ya que hasta el momento se desconoce. El cual también se estará solicitando para ver cuáles son los casos y cómo se ejecutaron. También qué fue lo que pasó el viernes pasado, que si nos pueden hacer llegar también los videos, si es que existen, porque bueno, hasta ahorita, digo, para el comisionado es muy fácil exhibir hasta funcionarios públicos, pero también le es muy fácil callar sobre lo que pasa con la policía municipal, y bueno, también el que calla otorga. En conferencia de prensa, el diputado local de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez, responsabilizó al edil capitalino de las deficiencias que ha evidenciado el comisionado de seguridad como su superior jerárquico, al señalar que han sido constantes los actos de brutalidad policial. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata, Verónica García. El presidente de Morelia, Alfonso Martínez, advirtió que Morena está adelantando los temas electorales al politizar los temas relacionados con la seguridad en el municipio, al pedir la renuncia del comisionado municipal que exigió el dirigente del partido, Juan Pablo Celis. Ante este escenario, el edil pidió prudencia y tranquilidad al señalar que lo que necesita Morelia es trabajo y resultados. Hasta invitó a sus críticos a sumarse y resolver la problemática de la ciudad juntos. Pues yo creo que se empieza a politizar los temas. Yo les pido prudencia, que se tranquilicen. Lo electoral viene el año que entra. Hoy tenemos que trabajar y dar resultados. Y en Morelia estamos dándolos, estamos trabajando. Que nos ayuden, que se sumen al trabajo. La ciudadanía nos quiere ver en buen ánimo, nos quiere ver unidos y nos quiere ver resolviendo problemas y no peleando. Mientras tanto, el diputado local por Morena, Juan Carlos Barragán Vélez, aseguró que el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, tiene huertas de aguacate en Tancítaro y de agave en Taretan, además de una casa en el fraccionamiento Tres Marías que no pudo haber comprado con su sueldo como edil, por lo que aseguró que los legisladores del partido Guinda ya preparan una denuncia al respecto. Sin precisar los delitos que se cometerían ni las pruebas que tiene que presumir una irregularidad, señaló que desde los procesos electorales pasados, algunos contendientes al cargo han señalado ya este tema. Esto lo pronunció también ayer Juan Carlos Barragán, diputado local de Morena, en la rueda de prensa que convocó la dirigencia del partido Guinda. Pues ahora entendemos de dónde salen las huertas de aguacate que tienen en Tancítaro, los plantíos de agave que tienen en Taretan, en las casas en Tres Marías de un valor de 30 millones de pesos. ¿Quién las tiene? El propio presidente municipal. ¿Y está fuera de la norma? Pues no, pero pues como dijera el sabio filósofo Chicoche, pues qué empujó, si no es a través de la corrupción y de los moches. Y no lo digo yo, lo dijo en el 2018 el propio Carlos Quintana, diputado. Bueno, pues ahí las acusaciones de Juan Carlos Barragán Vélez, y dice que pues ya se prepara la denuncia correspondiente. Vamos a ver qué sucede también con este tema y le estaremos dando seguimiento. No es la primera vez, como ya lo refiere Juan Carlos Barragán, que se toca ese tema. En los hechos, como usted lo sabe, pues luego no pasa absolutamente nada y se queda en dimes y diretes. Vamos a ver si llega a alguna parte este anuncio que ayer hizo Juan Carlos Barragán y le mantendremos al tanto. El secretario de Servicios Públicos Municipales de Morelia descartó contemplar la renuncia o correr al director de mercados, Marco Antonio Garibay, al señalar que las críticas en su contra también son de un interés político. Ya sabe usted que hay quienes han señalado, algunos oferentes, sobre todo en los mercados, que deberían de correr a Marco Antonio Garibay del Ayuntamiento de Morelia porque ha permitido pues una
evidente o con evidente facilidad el que pues haya proliferado el número de puestos ambulantes, puestos irregulares en mercados y vía pública. El secretario de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Morelia, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, señaló que Marco Antonio Garibay González, director de Mercados, no renunciará a su cargo por un interés político que tiene el presidente de la coalición de mercados, Javier Ramírez Villa, quien lo acusó de desviar los ingresos y ofertar los espacios comerciales en 150,000 pesos. El funcionario vinculó a Javier Ramírez con el diputado morenista Juan Carlos Barragán Vélez y señaló que ante las demandas de este líder de comerciantes, el ayuntamiento se ha acercado y ha agotado el diálogo para llegar a un acuerdo. Pues yo lo veo como un tema más político del señor, ¿sí? Digo, se ha hecho acompañar por personas que pues, no he visto yo a cargo de las personas que lo han acompañado al Mercado Independencia, que haya una inversión por parte de ellos cuando nosotros hemos hecho una inversión histórica en el Mercado Independencia, a Juan Carlos Barragán. En la entrevista colectiva recomendó a Garibay González proceder legalmente en contra de aquellos que lo acusan de cometer acciones irregulares. Resaltó que en el Mercado Independencia se arregló la explanada, se remodelaron los baños, repusieron los tanques de gas y también se devolvieron 3,650,000 pesos recaudados en 2022 por la cuota para ingresar a los baños, cuando la administración pasada solo reunía 160,000 pesos. Por este motivo, llamó tanto al diputado como al secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, quien recorrió el Mercado San Juan y comprometió a apoyar a los descontentos, cooperen con el ayuntamiento para invertir recursos económicos a los mercados del municipio. Entonces, con todo respeto al secretario de Gobierno, puede entrar al Mercado Independencia como cualquier ciudadano en Morelia, y si van y se reúnen con los comerciantes ahí en las instalaciones del mercado, pues obviamente yo lo que les pediría es que lo que acuerden, y hasta donde vi en las notas, no sé si sea cierto, que él iba a apoyar para que hubiera mejoras en el mercado. Con mucho gusto, lo que él invierta, lo invertimos nosotros. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Fernando Salgado. Bueno, pues ahí tiene usted este otro asunto también sobre el tema de los pues comercios que se han estado instalando en la vía pública. Habrá que recordar que se han hecho algunos señalamientos en redes sociales sobre algunos puestos que están en la vía pública y efectivamente ha habido una reacción del ayuntamiento. Creo que aquí el reto no es que se reaccione ante un señalamiento pues de la ciudadanía o de algún otro personaje. Tendría que ponerle más empeño, en este caso el Ayuntamiento de Morelia, para evitar que sigan ahí en la vía pública, en algunos casos estorbando no solo las banquetas, sino las vialidades. Me parece que hay cualquier cantidad de comercios, de puestos, por ejemplo, de tacos, que todo mundo ubicamos ya en diferentes zonas de la ciudad, y que están en esta condición y que ponen en riesgo pues a los peatones, que ponen en riesgo el poder cruzar con calma en una avenida, en una calle grande o amplia, y que ponen también o complican el que el transeúnte pueda pues caminar por la banqueta debido a estos puestos. Un trabajo complicado, no es de esta administración, es un asunto que tiene ni siquiera años, décadas, que salieron esos puestos y que nadie los ha tocado. Se otorgaron tal vez en algún momento algunos permisos, la crisis ha sido complicada y entonces como generan algún empleo, por lo menos les permiten a algunas personas autoemplearse, pues las autoridades municipales se han hecho de la vista gorda, pero hoy en muchas zonas pues se ha vuelto una complicación. En días atrás, por ejemplo, el Ayuntamiento de Morelia fue y retiró justamente uno de estos puestos que estaban ahí sobre la avenida Madero, ya rumbo a la salida Charo, ahí por donde está la gasolinera que conocemos como la Poza Rica, y bueno, allá había uno de esos puestos complicados que de alguna manera impedían el buen tránsito de las personas que van a pie, y bueno, como ese abundan en Morelia
Y bueno, pues ahí tendrá que echarle más ganas Marco Antonio Garibay, que tiene que ver con este asunto en los mercados y en la vía pública, para que las cosas pues mejoren. Ojalá se encontrara una manera saludable para que esos puestos pues tengan un localito, tengan algo más cómodo, que haya una manera de pues que sigan con su trabajo, con su oferta pues de alimentos preponderantemente, pero a la par que no estorben. Ojalá encontrara el ayuntamiento una manera de regular a todos estos puestos ambulantes que pues no son nuevos, tienen muchos años, pero nadie ha querido entrarle a fondo. Veremos qué sucede, seguiremos al pendiente e informándole. La dirigencia estatal del PRD ayer también garantizó que hará todo lo posible para que no transite el plan B de la reforma electoral, a la que consideran como la más impugnada en la historia del país. El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Octavio Campo Córdoba, advirtió que junto con el resto de los institutos políticos opositores a Morena y sus aliados, harán hasta lo imposible para impedir que se lleve a la práctica el denominado Plan B en materia electoral, que se propuso a nivel federal ante la imposibilidad de lograr los votos para que transitara la reforma constitucional del presidente López Obrador. Señaló que la reforma electoral modifica la naturaleza constitucional de los órganos directivos, ejecutivos, técnicos y de vigilancia del INE, lo que debilitaría sus estructuras centrales y desconcentradas, al eliminar las juntas locales ejecutivas. Y nosotros haremos todo lo que esté en nuestras manos por la vía legal, pacífica, para que este plan B no pase en el país. Si esto llega a pasar, nos va a no solo a regresar, sino habrá un gran margen de posibilidad que más se esté violando la ley, que más inequidad exista en los procesos electorales y que se aproveche Morena, ya no solo de otros factores externos que se ha aprovechado para ganar elecciones, sino que se aproveche de tener el gobierno, tener los recursos para ganar elecciones, y eso no lo vamos a permitir. Explicó que se afectaría el padrón electoral, la cartografía, los consejos locales y distritales, el registro federal de electores y los módulos de atención ciudadana, por lo que el PRD ya ha promovido 2 controversias constitucionales, al igual que otros institutos políticos, ayuntamientos y el propio INE, por lo que la consideró la más impugnada hasta el momento. En el caso de nosotros sí, presentamos 2 controversias constitucionales como partido político nacional. Seguramente las organizaciones, lo que sí sé es que es el mayor número de quejas que han interpuesto o demandas ante el Poder Judicial, son las que más ha habido. El dirigente expuso que el 27 de diciembre pasado se aprobaron las reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas y a la Ley General de Comunicación Social, con lo que se restringe el acceso de gobiernos a recursos para contratar difusión en medios de comunicación, lo que atribuyó a la postura del presidente López Obrador a no tolerar a quien piensa diferente. Que no solamente tiene que ver con la promoción y difusión de una campaña, sino tiene que ver también con la promoción de los programas durante una campaña, durante los procesos electorales, sino que además con esta reforma le quita la posibilidad de que los medios puedan tener acceso a tener contratos o convenios con dependencias gubernamentales, llámense ayuntamientos u otras más. Esto sin duda, pues que acota, ¿qué pretende Morena? Y hay que decirlo con toda la palabra, a este presidente autoritario, centralista, fascista, le es incómodo que alguien piense diferente. Explicó que el resto de las disposiciones están pendientes de aprobación en el Senado de la República, por lo que dependerá de su decisión la promulgación y publicación parcial o total del documento. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Verónica García. Mire, déjeme platicarle brevemente este tema que refiere el PRD, donde pues salen a manifestarse en contra del plan B que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador, un tema que
pues hemos abordado con usted aquí a detalle. Invitamos, recordará usted en su momento, por ejemplo, a tener algún diálogo con el vocal del INE en Michoacán, aquí en el estudio. En fin, hemos tratado de pues explicar lo que hoy están impugnando partidos políticos, también ya los propios municipios, contra lo que ya es ley, digamos, contra lo que ya fue aprobado de este Plan B, como una reforma a la Ley General de Comunicación Social, una reforma también a la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos. Y aquí, bueno, por el lado electoral, esta ley, sobre todo general de comunicación social y de responsabilidades, lo que venían haciendo en el pasado era, digamos, de alguna manera, regular el artículo constitucional número 134, que entre otras cosas lo que prevé es que los funcionarios públicos no utilicen su cargo para hacer proselitismo, en especial, que no puedan ejercer recurso alguno para difundir su imagen. Y bueno, entre las reformas que trae esta ley general, pues le quitan esos obstáculos a los funcionarios públicos, y entonces eso permitiría que, como ya lo ha hecho el presidente López Obrador, pues se mantenga haciendo proselitismo todas las mañanas desde Palacio Nacional, generándole una clara ventaja a su partido Morena y a sus candidatos, hablando todos los días de sus corcholatas, denostando todos los días a lo que él considera a sus opositores, aunque un día arremeta durísimamente contra ellos, como fue el caso de Cuauhtémoc Cárdenas, y luego recule, pero al final del día, todos los días está denostando gente. Con la mayoría no recula, al contrario, con la mayoría le atiza, como decimos entre amigos. Y bueno, por una parte se vuelve riesgoso porque esto hace una participación inequitativa, y es algo de lo que cuando estaban en la oposición el propio López Obrador se quejó amargamente, y él y su partido fueron promotores de ponerle esos candados a los funcionarios públicos para evitar que hicieran campaña desde su función pública. Bueno, esa es una parte importante que hoy están impugnando, pues incluso los órganos electorales como el INE. Vamos a ver qué determina la Suprema Corte de Justicia en este sentido, porque ya hay controversias constitucionales y todavía falta el resto de lo que se conoce como el Plan B, que esas otras reformas lo que traen es una disminución del Instituto Nacional Electoral. Lo pondría complicado, y dicen los conocedores como José Woldenberg, que es quien radica como el antes y el después en los comicios electorales de este país, por haber sido pues el parteaguas y tener un liderazgo importantísimo en el momento preciso electoralmente hablando, cuando estuvo a cargo de esta institución electoral. Personajes de ese tamaño y con ese conocimiento han advertido de la inconstitucionalidad de estas leyes conocidas como el Plan B, que pretende el presidente López Obrador con el aval de una mayoría simple de sus diputados de Morena, del PT y del Verde, y bueno, hoy están pretendiendo echarlo atrás. Eso, digamos, que por una parte, pero hay otra parte, ahí el artículo, si no mal recuerdo, 26 de la Ley General de Comunicación Social, que impacta directamente contra municipios, estados y todo ente público para contener el gasto en difusión. Y aquí en el asunto simple, pues se vuelve una manera, así se interpreta, de afectar, digamos, la autonomía de los entes públicos para determinar cuánto le invierten a la difusión. Y por eso hay algunos ayuntamientos, como el de Morelia, entre otros, a nivel nacional, que ya también han impugnado esta Ley General de Comunicación Social, que les dice que no pueden gastar más allá del 0.1% en difusión del presupuesto total que tienen. Y en esa lógica, pues están ahí de alguna manera
conteniendo el gasto en difusión. Nada más que ese 0.1% pues impacta sobre todo a los municipios, impactará en algunas entidades del país, pero en el caso de la presidencia pues no impacta en absolutamente nada. Seguirán gastando sin mayor problema lo que ellos determinen y con los medios que a ellos les plazca o con los que se sientan cómodos. Y entonces aquí viene la afectación a los medios de comunicación. Los medios de comunicación, para que podamos subsistir, pues tenemos preponderantemente la posibilidad de dos ingresos. Uno es el de la empresa privada que nos contrata alguna publicidad y otra es la de los entes públicos que en aras de informarle a la población, ese tendría que ser el sentido estricto, que usted se entere de lo que está haciendo o de alguna campaña que va a implementar el municipio, y entonces se valen de los medios de comunicación para explicarle a usted, informarle a usted alguna acción que vayan a implementar. Y en ese momento contratan a los medios de comunicación para ayudar en la difusión. Bueno, en este estricto caso, le pongo un ejemplo, un ayuntamiento llega a contratar la renta de espectaculares, algunos spots en radio, en televisión, en medios digitales, para que usted sepa, por ejemplo, que se prolongó o que hay un periodo de gracia para pagar, por ejemplo, el predial. Y ahí se vale la autoridad, por ejemplo, en este caso municipal, para informarle a usted de esto a través de estas maneras que le acabo de comentar. Ahora, con esta ley, pues en primera instancia, el ayuntamiento, en términos, digamos, generales, va a tener que disminuir más o menos, ahí cada ayuntamiento tendrá que hacer su propia valoración, pero si antes contrataban 10 pesos, pues ahora van a poder contratar un aproximado de 1 peso. Y esto pues contraviene pues la posibilidad de difundir adecuadamente para un ayuntamiento, y esto va a complicarle la vida a los medios de comunicación que, si no tienen un contrato, si no les contrata una pauta el gobierno federal, y en algunos casos donde los estados estén fuertes en el presupuesto, pues entonces la posibilidad de subsistir de los medios de comunicación se va a complicar. Y esto al final termina impactando en artículos como el 6º y el 7º constitucional, que velan por las libertades fundamentales para una democracia, como la libertad de información, que tenemos que tener todos, y la libertad de expresión. Porque si se imposibilita el que los medios puedan tener algún ingreso, como hasta ahora lo habían tenido de parte de algunos municipios y algunos otros órganos públicos, pues entonces se quedarían solamente con el tema de lo privado, y esto hace prácticamente inviable a muchos medios de comunicación. Así es que en un poco tiempo, si esta reforma no se echa abajo por parte de la Corte, como ya lo han solicitado partidos políticos y el propio INE, pues entonces vendría un impacto directo contra las libertades de información y de expresión. No es un tema menor este que ayer tocó el PRD, se vuelve interesante. Yo le invito a usted a que lea esta Ley General de Comunicación Social, la trate de poner en el contexto que le estoy comentando. No solamente estamos hablando de pesos y centavos, estamos hablando además de libertades, y se vuelve fundamental. Y un país que se presuma de democrático tendría que tener una sólida oferta de medios de comunicación para que no todos estén supeditados al gobierno en turno. Esa es la gran batalla que tendremos que dar también los periodistas, los medios de comunicación, que hoy, con estas reformas, pues evidentemente nos han puesto contra las cuerdas. Es un tema difícil de abordar, porque cuando se aborda, pues rápidamente a los periodistas nos llegan cualquier cantidad de descalificaciones,
y la mayoría de ellas, por supuesto, sin sustento, pero se vuelve fácil la crítica. No hay sustento, a veces ni siquiera reflexión, a veces ni siquiera se contextualiza, pero viene pues un ataque constante. Así es que hoy es un tema importante, créamelo usted, y ojalá que pueda, superarse de la mejor manera. Por lo pronto, pues esto es lo que ha señalado justamente el PRD ayer en su rueda de prensa y que le quise yo comentar aquí a usted a detalle, esperando que pues podamos comprendernos a plenitud y ojalá que usted coincida con la defensa de la existencia de medios de comunicación. Cada uno tendrá sus matices, cada uno tendrá sus variables, pero usted podrá elegir siempre con quién informarse. El problema es que si esto se agota, si se diluye la posibilidad de sobrevivencia de los medios de comunicación, pues usted tendrá que informarse en una gama mucho menor, y esa gama mucho menor pues tendrá que estar en buenos términos con quien le esté pagando. Y como ya el que lleva mano en este caso es el gobierno de la República y en algunos casos los gobiernos estatales, bueno, pues ya se podrá imaginar usted el resultado. Por eso se vuelve importante defender en sí todo lo que hoy entendemos como nuestros avances democráticos. No lo pierda de vista, porque este plan B, lo dicen varios especialistas, como ya le reiteraba el caso de José Woldenberg, entre muchos más, atentan contra la democracia, todo lo que implica el plan B. Ojalá que usted tenga el ánimo de echarse un clavado, como también decimos, a toda esta información para conocerla, entenderla y que usted forje, por supuesto, su opinión. En más noticias, en entrevista para la Universidad Vasco de Quiroga, el director del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, José Grimaldo, consideró que vincular este sector con el estado de la sociedad ayuda en su desarrollo. UBAC, San Luis Potosí. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, alrededor del 4.9% de la población mexicana tiene algún tipo de discapacidad. Escuchar, atender y vincular a las personas con discapacidad con el resto de la sociedad abona al desarrollo de este grupo de la población, comentó en entrevista para la UBAC José Grimaldo, director del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad. Debemos estar formados en esta empatía hacia el colectivo y eso abonaría al desarrollo de la población con discapacidad. Estamos en una búsqueda de un ajuste social que por mucho es necesario, por mucho tiempo tal vez estuvo fuera de la órbita en materia de política pública, en materia de socialización tal vez. Durante la entrevista para la UBAC, José Grimaldo mencionó que este es el momento de las personas con discapacidad y que para lograr su desarrollo pleno y el de la sociedad en general, es importante reconocer y vincular sus capacidades, méritos y habilidades en diferentes ámbitos sociales. Siempre va a resultar importante que la gente sepa que los sordos hablan y que hablan con las manos, que el ciego puede escribir y puede leer y que eso se hace a través del sistema braille, que las personas con discapacidad motriz pueden desplazarse con prótesis o un aditamiento que les genere movilidad. Este colectivo hoy, en un marco de derechos humanos, merece ser escuchada, atendida, y se tiene que vincular con el resto de la sociedad. Hoy es el momento de la persona con capacidad. Como todos los días, le agradezco que nos dejen sus comentarios, críticas, sugerencias, todo es bienvenido. Muchas gracias. Alejandro Tinajero nos deja un saludo a todos. Ay, aquí ya no entendí, Alejandro, porque nos dice ciudadanos de Sirimor. Bueno, ojalá que nos comentes de qué se trata, tal vez se te cortó ahí la palabra a la hora de escribirla en el Facebook. Gracias. Susana Montoya nos deja sus saludos como todos los días. Gracias, Susana. Luis Esteves también nos deja su comentario. Buen día, Carlos, un gusto saludarte. Espere que no se quede solo en declaración por parte del presidente Alfonso Martínez. Él es el primero que politiza la administración pública al convocar y obligar a empleados municipales y liderazgos de comerciantes a marchas partidarias. Gracias, Luis, por tu opinión. Alex López dice, se han dado de baja por el abuso que hay por parte de los mandos y que no cuenten mentiras. Hay policías que ni tienen el C3 aprobado y hasta directores son, nos dice
Alex López. Si tienes más datos, Alex, sería importante que nos digas quiénes no tienen ahí los controles de confianza y quiénes son esos directores. Valdría la pena señalarlo. Ojalá que si tienes la información nos la compartas. Gracias también por tu aporte. Eliseo Carlos Ramírez también nos deja sus saludos. Gracias. Floselo Muñoz, buen día. El fin de semana el exgobernador Silvano señaló al gobernador y al secretario de gobierno y al de seguridad pública de persecución y que si le pasaba algo a él y a su familia, y no señaló al fiscal Adrián López Solís. Mi duda, ¿el gobernador le pondría las escoltas a Silvano? Comenta Floselo Muñoz. El gobernador comentaba que es un derecho que tienen los exgobernadores a quedarse con algunos elementos de seguridad. Floselo, me parece que regularmente quien lo hace o quien lo solicita es el propio, en este caso, exgobernador, y pues la autoridad que llega pues simplemente acata esa petición porque pues digamos que así está estipulado. Gracias, Floselo. Pascual Hernández también nos deja saludos y bendiciones. Muchas gracias, Pascual, igualmente. Lilia Rosales también nos deja sus saludos. Gracias, Lilia. Melchor Ornelas dice, buen día, Carlos y amigos. La salud siga con nosotros y la familia. Hoy preguntaré, los 30 millones, me parece, ya no alcanzo a ver aquí cuántos ceros son, mi estimado Melchor. Los 3 millones que gastamos en cámaras pectorales se pueden apagar cuando el policía quiere, entonces solo servirán cuando los policías quieran poner en evidencia al ciudadano. No, Melchor, esto ya lo explicó alguna vez el propio Alejandro González Cusi, el alcalde también lo ha reiterado. Las cámaras no las puede apagar el policía, y si el policía la apaga, pues se hace acreedor a una sanción, y por esa falta pues hay algunos a los que ya corrieron. Así es que no tienen esa posibilidad los policías de apagar la cámara. Incluso Alejandro González Cusi en algún momento señaló que traen una pila suficiente para aguantar los turnos completos. Así es que se supone que no hay pretexto, Melchor. Y ya nos aclara que se refiere a 13 millones de pesos en cámaras. Gracias, Melchor. Manuel Aguilar, buen día también. Gracias por la información, nos dice. Al contrario, Manuel, gracias por estar con nosotros. Juan José Juárez también se hace presente. Buen día, Carlos, a ti y a todo el excelente equipo de trabajo. Sería bueno, nos dice, que el diputado de Morena también le pida cuentas a Morón sobre sus adquisiciones en Altozano, que tampoco salieron de su sueldo de alcalde, y sobre todo en qué se gastó la aportación de Kansas City para el puente que no terminó los de Morena. Ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga que traen los suyos. Gracias también por tu aporte, Juan José. José Martínez Pasalagua también nos deja sus saludos. Muchas gracias, José. Un saludo, por supuesto. Josué Ramos Millán, era de esperarse de ese vividor del erario el crear reformas para consolidar la dictadura que él planea, para así mantener la vida que su familia y él se han dado a lo largo de los años, sin que la esposa e hijos tengan un trabajo digno como debería de ser. El peor merolico de la historia es AMLO, pero los adoctrinados no están preparados para aceptar la verdad. Saludos, amigo Carlos. Gracias, Josué, también por tu opinión. Muchísimas gracias. Déjenme hacer una breve pausa. Regresamos. Postdata. Periodismo responsable. Continuamos. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para ayudar a las familias que sufren las consecuencias del uso de drogas. Por eso creamos la primera ley contra las adicciones en Michoacán, con atención especial y gratuita para niñas, niños y adolescentes. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia. Osteria Fiorentina.
Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para acercarnos y trabajar de la mano con los michoacanos. Por eso, generamos un programa especial de iniciativas ciudadanas que permita más y mejores leyes construidas directamente por la gente. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. Beskit, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskit.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para reducir la inseguridad y delincuencia, haciendo uso de las herramientas a nuestro alcance. Por eso, reformamos la Constitución del Estado y aumentamos las penas hasta 60 años de cárcel. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Postdata. Periodismo responsable. Continuamos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Tenemos la información del ámbito de la seguridad. Está listo Marcos Morales de Red 113, los especialistas en esta materia. Mi estimado Marcos, un gusto saludarte. ¿Qué nos tienes? Hola, ¿qué tal, mi querido Carlos? Muy buenos días, un gusto el poder saludarles. En esta ocasión comenzaremos en Jacona. Y es que una joven ama de casa quedó sin vida al interior de su domicilio luego de que delincuentes irrumpieran y le dispararan en varias ocasiones. Algunos vecinos de la colonia Buenos Aires, mejor conocida como La Burrera, fueron quienes reportaron 911 haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego, las cuales provenían de la vivienda 86 de la calle Puerto Rico. De inmediato al lugar se movilizaron agentes de la policía, mismos que al interior del inmueble localizaron a la joven baleada e inconsciente. Apenas momentos después, paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencias arribaron, revisaron a la ofendida y confirmaron que había muerto. Ella presentaba varios impactos, principalmente en el abdomen. La fallecida fue identificada con el nombre de Dayana S., de 24 años de edad. En lo que va de este mes de febrero, Jacona suma ya 7 homicidios, 2 de ellos en contra de mujeres. Por otro lado, en Zamora, delincuentes armados atacaron a una pareja en la colonia Ejidal Norte. Luego del atentado, el hombre murió, mientras que la mujer resultó herida. Los afectados caminaban sobre la calle Alfredo B. Bonfil, casi esquina con la avenida Juárez, hasta donde llegaron pistoleros, les dispararon y enseguida huyeron. El masculino cayó inerte en la vía pública, mientras que la mujer corrió para ponerse a salvo en el establecimiento Llantas y Vitafrío de Zamora. Sin embargo, resultó herida al ser alcanzada por los proyectiles. Paramédicos de rescate confirmaron el deceso de Rodrigo E., de 28 años de edad. Además, auxiliaron a la sobreviviente, y es Mariana, de 21 años de edad. Finalmente, en Zamora también fue localizado el cadáver desmembrado de una persona del sexo masculino, al interior de un par de bolsas de plástico que fueron abandonadas por delincuentes en la vía pública de la colonia La Libertad. Elementos de la Guardia Civil se encontraban realizando recorridos
cuando recibieron el reporte que en la esquina de José Martí y Francisco Santander había 2 bolsas de las que escurría líquido hemático. Los uniformados acudieron al sitio en mención, donde hallaron un par de bolsas que en su interior contenían los restos desmembrados de un hombre hasta el momento desconocido. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, excelente miércoles. Quedamos al pendiente, muy buenos días. Bueno, ahí tiene usted la información del ámbito de la seguridad. Le informo ahora que líderes del PRI de Michoacán y Guerrero anunciaron que van a impulsar ante los congresos de sus estados y ante diputados federales para que se concrete la ampliación a 4 carriles de la autopista Siglo XXI. Con la finalidad de que la ampliación de la autopista Siglo XXI sea una realidad, las dirigencias estatales del Partido Revolucionario Institucional de Guerrero y Michoacán unieron sus voces y fuerzas para exigir al gobierno federal que esta vez sí se cumpla con lo prometido. En conferencia de prensa, el dirigente en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, anunció que entre ambos estados se emprenderá una ruta de trabajo en la que serán vigilantes y buscarán alzar la voz al interior de ambos congresos a fin de que se trabaje en la obra y que no se quede en el olvido. Así que no queremos que esto se quede como palabras que se lleva el viento. Le vamos a dar seguimiento. Tenemos ya una ruta trazada con el presidente de Guerrero para que en los congresos estatales y en el Congreso Federal se siga escuchando esta necesidad, pues para que no sea nada más una ocurrencia más. Por su parte, el presidente del Tricolor en Guerrero, Alejandro Bravo Abarca, se unió a la demanda de que se concrete la ampliación de esta vía de comunicación en la que a diario circulan alrededor de 9,000 vehículos, de los cuales cerca de 1,800 son unidades de carga pesada, por lo que consideró necesario priorizar la ampliación a los tramos identificados como los más peligrosos en esta vía, que son Las Cañas Feliciano y Uruapan Sirahuén. Pidió que no se quede solo en dichos, ya que el desarrollo de esta obra ni siquiera está presupuestado en el recurso federal, cuando al menos precisó se requiere de una inversión de 7,000 millones de pesos. Qué bueno que el presidente de la República haya anunciado recientemente aquí en Michoacán esta obra. Por supuesto que es muy bueno, lo celebramos y nos sumamos a que sí se haga esta obra. Sabemos que la inversión que se tiene estimada por los colegios de ingenieros civiles es de alrededor de 7,000 millones de pesos. No es una cantidad que se pueda destinar de la noche a la mañana. Por ello nosotros pedimos que este anuncio que hizo el presidente de la República se haga con una gran responsabilidad y con una gran seriedad. Lamentaron que en esta autopista el costo de las casetas cada vez sea más elevado, lo cual no se justifica ante el deterioro de la rúa, la falta de señal por telefonía en un tramo carretero que incluso se presta para cometer diversos delitos, lo cual también debe atenderse. Para Postdata reportó Ismeni Díaz. Bueno, pues veremos qué pasa con esta promesa del presidente López Obrador que deberá cumplir la empresa concesionada Pinfra con estos trabajos de ampliar la autopista a 4 carriles. Ya le iremos dando los pormenores. Con esto llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Que tenga un excelente miércoles y no lo olvide, nos escuchamos y nos vemos mañana.